¿Y en qué te ocupas ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estamos ahora colgando cosas en Picasa, fotos en Picasa, de las aldeas. Tú eres la experta aquí en subir fotos para Picasa. Luego las llevamos a Cidacos Digital. Oye, ¿y qué vais a hacer a todo esto con eso que hemos grabado? ¿Y en este momento qué fotos tienes? Ahora mismo estamos con las aldeas, que hice el otro día unas cuantas fotos a las aldeas, y porque hemos hecho un calendario también con fotos de Enciso y de las aldeas. Y entonces estas fotos que hicimos las estoy colgando ahora, las vamos a llevar al blog de Cidacos Digital. Todas las que hemos hecho de fotos de todas las pueblos. Fotos, sí. Y entonces pues eso, pues lo mismo que Gladys, pues voy haciendo fotos y las vamos colgando en Picasa y de todo lo que... de fiestas, de todo. Y tú eres una de las veteranas de aquí, de la Ciberteca. ¿Tú eres una de las veteranas de la Ciberteca? Sí, ya desde que Mano derecha de Sara. No, Sara es mi mano derecha. Yo casi a veces me da patadas porque... O será las dos manos, mano derecha e izquierda. Sí. Trini, cuéntales cuando no sabías nada. Bueno, no tenía ni idea, pero bueno, cuando ya empezó la Ciberteca a funcionar, pues entonces ya me vine y me hizo mucha ilusión empezar a aprender. Porque me iba a bajar a hacer cursos a Arnedo. Y entonces fue el momento que se abrió la Ciberteca y entonces ha sido fantástico porque no me tengo que mover y he aprendido un montón de cosas y luego me sirve pues para también pues eso, para ser una pequeña reportera. No, y yo creo que también te has puesto a aprender las fotografías y hacer los vídeos. Sí, porque no, eso no tenía ni idea, vamos, y no sabía, yo no, la fotografía la verdad que no, pero a raíz de estar aquí en la Ciberteca, pues es que me entusiasma ahora hacer fotos de todo y que la gente... Y ya sabemos que es un pendrive, y usas el pendrive, y ahora el MP3, estamos cada vez más... Sí, porque estamos ahora con el coro y estamos ahora con el MP3 y el MP4. El MP4 y con todo. Y luego la ilusión que me hace que hay mucha gente que nos manda correos y nos dice que hacemos una labor muy buena, pues porque se enteran de cosas que están pasando en el pueblo y en la zona y que viven por ahí, les hace mucha ilusión verlo. Y entonces, pues... ¿Qué más cosas estáis haciendo en el pueblo, Trini? Cuéntanos lo del gimnasio, lo del coro. Pues eso, queremos hacer también un pequeño gimnasio y la biblioteca. Ahora nos faltan los muebles, pero ya los vamos a comprar pronto. Y luego pues el coro, que estamos ahora a tope con el coro, estamos entusiasmados. Hay mucho entusiasmo. Hay muchísimo, la verdad que lo pasamos muy bien. Y cada cosa va trayendo otra. Ahora queremos hacer un curso de solfeo. Eso es. Hay un grupito de 4 que lo vamos a empezar, pero yo creo que se va a apuntar más gente. La verdad que ya no nos da tiempo de muchas cosas más. También hemos hecho un almanaque, un calendario. Este año hemos hecho un calendario con las fotos, 2 fotos de cada aldea y de Enciso. Y todos esos proyectos han salido, que van saliendo aquí en la Ciberteca. Aquí nos reunimos y aquí empezamos a hablar y pronto ya surge un proyecto. La verdad que no perdemos el tiempo, No perdemos. Pasamos muchas horas aquí además. Muchas horas y muchas cosas que van saliendo adelante, que vamos sacando adelante. Sí, se van sacando muchas cosas. Y si no les mandamos mensajes. O si no mandamos mensajes para que a través de la revista. Que la gente nos eche una mano. Pues por ejemplo, queremos ordenadores también, y no sabemos si el ayuntamiento al final, pero también pusimos en Cidacos Digital. Ahora también hemos puesto para aparatos de gimnasia, también en Cidacos Digital, a ver quién tiene algún aparato, y libros y de todo. Y todas las convocatorias que hay, pues las colgamos también, de todo lo que va a haber y todo lo que... Entonces, pues... las actividades del pueblo. Hacemos de todo un poquito, así que estamos de lo más... Sí, ocupadas y contentas y muy entusiasmadas. Sí, la verdad que sí. Muy bien, Trini. Gracias, pues tenemos que dar las gracias a Sara, que tiene una paciencia por cierto, que sí, tremenda con nosotros. Sí, con algunos más que con otros. No, es muy buena, muy alegre. No, a nadie la traiciona. Yo no la traiciono porque es buenísima. Es buenísima. Gracias, Sara. Niña Sara. Gracias. Yo siempre se lo digo por su paciencia. Y a seguir enseñándonos más cosas. Sí.